mecanismos de organización popular. Esta figura del CLAP es una forma de organización popular que trata de dar respuesta a la grave crisis económica que padece el país y que afecta a chavistas y a no chavistas. Por eso, en su carácter de ciudadanos, estas organizaciones de poder popular pueden y deben de alguna forma vincularse a la problemática económica, a la problemática de la seguridad alimentaria y en consecuencia, dentro de ese marco constitucional, actuar en función de restablecer el orden afectado. Claro, pero le pregunto, doctor, específicamente por cuando hablan en el decreto de funciones de vigilancia, organización y seguridad, soberanía y orden público. Esas son competencias que hasta ahora han sido de exclusiva competencia de los cuerpos de seguridad del Estado y en algunos casos de la Fuerza Armada Nacional. La participación del poder popular es amplia y diversa y en temas de la seguridad alimentaria, como artículo 305 de la Carta Magna, es importante la participación, la intervención, la supervisión, la vigilancia de los ciudadanos. Por esto, cada quien en el marco de sus competencias debe interceder, intervenir en estos asuntos. Yo creo que la emergencia económica está plenamente justificada y podrán darse decretos de emergencia económica hasta que cesen las causas de hecho que lo originan, que es la propia guerra económica o crisis económica, de acuerdo a los gustos de las denominaciones, el resultado es el mismo que padece Venezuela. Pero, por ejemplo, tienen los CLAP y los consejos comunales, doctor Silva, de acuerdo a su apreciación, el entrenamiento, el adiestramiento, la capacidad para, por ejemplo, crear zonas de vigilancia. ¿Vigilar qué? Para crear zonas de mantenimiento de orden público, ¿bajo qué figura? ¿Con qué tipo de implementos? ¿Se les van a otorgar armamento? O sea, ¿cuál es el alcance real? Porque es como bastante vago el alcance de lo que puede ser este articulado. Bueno, para la opinión pública del país hay que ser muy enfático. Del decreto no se desprende funciones de armamento a los ciudadanos y esto hay que decirlo con mucha enjundia para evitar cualquier mala interpretación. Lo que yo sí creo es que nadie conoce mejor la problemática alimentaria y de abastecimiento que el propio poder popular y las comunidades. Por eso la posible solución de este problema pasa por incluir al mayor número de ciudadanos en esta problemática. Hay un punto, el 9 específicamente del decreto, donde dicen que se pueden dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales. ¿Qué alcance puede tener este párrafo? Bueno, está enmarcado en los artículos 337, 338, 339 de la Constitución, que plantea los estados de excepción. Recordemos que existen tres modalidades de estado de excepción. Alarma, cuando hay catástrofes naturales. Luego está la emergencia económica, cuando se ve afectado severamente la vida económica nacional, como es el caso de Venezuela. Creo que chavistas y antichavistas coinciden que estamos en una emergencia económica. Y también la modalidad de conmoción, cuando hay conflicto interno o externo que afecta a la nación. Por eso, imaginemos que se trata de una modalidad de conmoción, una guerra, y se producen dos decretos, uno tras otro, con prórroga de esta modalidad de conmoción. No se puede decir que no se puede volver a decretar, porque mientras esté la guerra, tiene que haber nuevos decretos para proteger al pueblo. Es lo que ocurre con la situación de emergencia económica. ¿Y ello implica la suspensión o la restricción de algunas garantías constitucionales? Porque cuando se habla de estado de excepción, en lo que uno se sitúa o se contextualiza es en suspensión o restricción de algunas garantías constitucionales. Bueno, de acuerdo a la Constitución del 61 había el toque de queda, la suspensión de garantías, podían poner a la gente presa sin orden judicial previa ni conseguirlo en flagrancia, pero esa fue una práctica de la Constitución del 61. En esta Constitución, la del 99, no hay suspensión de derechos humanos como las hubo antes, no hay suspensión de libertades fundamentales. Pero habla de restricciones. Claro, pero en el orden económico. Pero perdón, doctor. No solo en el orden económico, la Constitución del año 99 habla también de restricciones en casos de estados de excepción de algunas libertades.
Te repito, hay tres modalidades de estado de excepción: alarma por catástrofes naturales, emergencia económica por situaciones de problemas agudos de la economía y de conmoción en casos de conflicto interno o externo. Guerra civil, si es interno; guerra con otro país, si es externo. Estamos en la modalidad, esto tiene que ser dicho con mucho énfasis, de emergencia económica, donde las restricciones a algunas libertades son en cuanto a la economía, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, el asunto fronterizo con Colombia, que puede de alguna forma afectar la libertad de tránsito, por ejemplo, tiene una enorme significación en el contexto económico. Que en ningún contexto, doctor Silva, este estado de excepción o de emergencia económica que está decretando el presidente de la República, Nicolás Maduro, podría llevar, por ejemplo, a la suspensión de elecciones de gobernadores que deberían realizarse este año, a una posible activación del referendo revocatorio. No ocurrió el año pasado cuando se presentó este estado de excepción y hubo elecciones legislativas. No va a ocurrir este año cuando están programadas elecciones a gobernadores y, hipotéticamente hablando, pudiera haber o no haber un referendo revocatorio si se cumplen los requisitos de la Constitución. Pero si mal no recuerdo, doctor, cuando se habló del año pasado, con el decreto de emergencia económica no llevaba lo del estado de excepción, era solo el decreto de emergencia económica. Ahora se le está incluyendo lo del estado de excepción. Es la misma, es una particularidad que está en este nuevo decreto. Es la misma figura jurídica contemplada en los artículos 337, 338 y 339, que tiene que ver con estado de excepción en la modalidad de emergencia económica. Es en esencia la misma institución constitucional. ¿Usted diría, doctor, entonces que este es un decreto de estado de excepción y de emergencia económica que está completamente ajustado a la Constitución Nacional y a las necesidades actuales del país? Eso es lo que nos está... Está ajustado a la Constitución, a los artículos que he mencionado, y está ajustado a la realidad fáctica, la realidad de los hechos del país, donde chavistas y antichavistas coinciden en que estamos en una emergencia económica caracterizada por escasez de alimentos, de medicinas, por devaluación, por inflación y todos los problemas que todos conocemos, y que hay que tomar medidas extraordinarias. Ahora, la efectividad, la eficacia de esas medidas dependerá de su propio ejercicio y solo el tiempo podrá determinarlo. Hay algunos puntos y algunos analistas que están opinando ya, por cierto, esto va a ser discutido hoy en el Parlamento Nacional y ya vamos a hablar acerca de qué puede ocurrir si no se aprueba esto en el Parlamento Nacional. Pero, por ejemplo, algunos puntos del decreto de estado de excepción y de emergencia económica. El punto número 4, por ejemplo, dice que se autoriza el desembolso de recursos con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la ley de presupuesto, sin pasar por la Asamblea Nacional, que es quien autoriza los créditos adicionales. Además, también en el punto número 6 deciden suspender temporal y excepcionalmente la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del poder público, es decir, lo que es el voto de censura, que también es una competencia del Parlamento Nacional. Se suspende temporal y excepcionalmente en el marco de este decreto de estado de excepción y de emergencia económica. Esto no restringe también funciones de otro poder venezolano como es el poder legislativo. Hay una situación de excepción, como su nombre lo indica, que provisoriamente, temporalmente, restringe o suspende algunas funciones subalternas de algunos poderes públicos con la finalidad de que el gobierno nacional pueda desplegar su actividad y proteger al pueblo ante la emergencia económica. Ahora, si esto no tiene carácter retroactivo, como ya ocurrió en una decisión del TCJ respecto de la solicitud de enmienda constitucional y varias cosas, se habla de que no tienen carácter retroactivo. En semanas atrás, el Parlamento Nacional aprobó un voto de censura que implicaba la destitución del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. El presidente de la República dijo que nadie iba a destituir al ministro Marco Torres. Ahora se habla de este decreto. ¿Pudo ser destituido o por qué no se destituyó al ministro Marco Torres cuando es ahora, luego de esa aprobación, de ese voto de censura, que se está hablando de la prohibición o la suspensión temporal de aplicación de este tipo de sanciones políticas? La situación constitucional es la siguiente. Cuando el Parlamento emite voto de censura con mayoría de 3/5 partes, ese voto de censura tiene un carácter político que no significa destitución. Cuando el Parlamento tiene mayoría calificada de 2/3, entonces se puede plantear que ese voto de censura signifique la destitución. En mi criterio, y creo que sobrevenidamente se producirá una decisión del TCJ, esta Asamblea Nacional tiene una mayoría de 3/5 partes, no tiene mayoría de 2/3 y por eso la eficacia de sus decisiones es limitada. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, doctor Silva, pero para el regreso también me gustaría que analizáramos el contexto económico. Se habla de posible toma de empresas y entrega.